¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles las bienvenidas a esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. En estos 3 próximos meses vamos a estar estudiando 2 libros del Antiguo Testamento, el libro de Esdras y Nehemías, que tienen para enseñarnos y hablarnos acerca de Dios, su misericordia, sus promesas, el compromiso para cada uno de sus hijos. Sin duda alguna que será un estudio muy apasionante y desde ya te invitamos para que semana tras semana podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios. Por supuesto que también vamos a descubrir aquellos deberes, privilegios que tiene el pueblo de Dios, que tuvo el pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento y que por supuesto también en nuestros tiempos, en nuestros días, tienen aquellos que eligen ser fiel al Señor. Por lo tanto, es un gusto poder darte la bienvenida y decirte bienvenido a Lecciones de la Biblia. Esta semana, encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Encontrarle sentido a la historia es la lección número 1 de esta nueva temporada que, como ya usted acaba de escuchar en la introducción, se trata acerca del libro de Esdras y Nehemías. Qué interesante que muchas veces un pueblo se ve enriquecido, una nación, a través de los hechos históricos que han ocurrido en su historia, valga la redundancia. Precisamente la Biblia abunda también de estos libros históricos que registran narraciones de hechos muy particulares, que no son ficción porque están comprobados a través de la historia. Especialmente en esta lección vamos a ver cómo Dios interactúa a través de la historia con cada uno de sus hijos, para encontrarnos con un Dios más cercano, un Dios real, un Dios preocupado por cada uno de sus hijos, en ese contexto de su pueblo. Pero el día de hoy vamos a ver que también está preocupado de cada uno de nosotros, así es, de usted también. Por eso te invitamos a que puedas permanecer en el capítulo de hoy, de esta semana, de encontrarle sentido a la historia. Tal vez esa historia que tú estás viviendo, tu historia de vida, tu historia junto a tu familia, lo que te ha ocurrido ahora o tiempo atrás. ¿Cómo Dios se hace un Dios vivo en también nuestra historia? Y para eso tenemos invitados. Yo les quiero presentar al pastor Gino Miralles. Pastor Gino, gracias por acompañarnos en esta lección de esta nueva temporada. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes y tener la posibilidad también de conversar de estos temas que son tan maravillosos para nuestra vida espiritual. Así es. Y también quien me va a acompañar todo este trimestre, estos 3 meses, Pastor Mauricio Montoya. Bienvenido, pastor. Siéntase como en su casa durante estos 3 meses, ¿no? Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí y estoy seguro que esto va a ser de gran crecimiento para todos nosotros que estaremos meditando en la palabra de Dios. Así es. Y bueno, antes de comenzar, de orar, pedir la bendición de Dios para este estudio, cuéntenos un poquito, Pastor Gino, tú te desempeñas en qué área y en qué parte de nuestro lindo país, lindo y largo país, ¿no? Así De acá es. en Chile. Estoy trabajando como pastor del colegio de Quilpué. Ahí tenemos un gran desafío. Estamos en la capellanía, trabajando con los apoderados, con los alumnos, con la iglesia también, ahí apoyando
Así que hay hartos desafíos, hartas cosas Un lindas. ministerio que bien estamos integral, haciendo. ¿no? Sí, Hemos visto ahí sí. también el trabajo en clases de cocina saludable. Claro, tenemos un centro de influencia que está bastante bien encaminado, con clases de cocina, de idiomas. Y para nuestros amigos que se preguntan, ¿dónde está Quilpué? ¿No? Tenemos amigos que nos ven no solamente aquí en Sudamérica, sino a través de redes sociales en todo el mundo, literalmente. ¿Cerca de qué ciudad queda Quilpué? Una ciudad Quilpué muy conocida, ¿no? cercano a Viña del Mar y Valparaíso. Ujú. Casi al ladito, a 10 minutos, 15 minutos de Viña del Mar. Valparaíso y Viña del Valparaíso Mar, no sí. es litoral central, muy Claro. conocido por sus playas, por vacaciones, verano, ¿no? Y ahí la Claro. iglesia y el colegio tiene un trabajo muy lindo que Así es. realizar. ¿Casado? ¿Hijos? Casado, con una hija y un hijo que viene ahí en camino. Ah, muy bien, muy bien. Pastor Mauricio, ¿no? Usted nos acompañó la temporada pasada Claro. y hoy tenemos el privilegio que nos va a acompañar toda esta temporada. Cuéntenos usted dónde está trabajando, en qué área se desempeña. Bueno, yo trabajo como pastor del distrito de Renca, en Santiago de Chile. La comuna de Renca es una comuna que está muy cercana al aeropuerto. Ahí estamos trabajando, estamos avanzando con la iglesia, por gracia de Dios hemos tenido un muy lindo año también y esperamos que el Señor nos pueda seguir acompañando. Perfecto. Acá Santiago se divide por comunas, Por ¿no? comunas, claro. Y Renca es una de las comunas del lado poniente, podríamos decir, ahí Claro, norponiente norponiente de Santiago, de la Asociación de la Metropolitana. Asociación Metropolitana. Y usted, pastor, Exacto. del campo que llamamos de trabajo Misión Misión Chilena del Pacífico. Chilena del Pacífico. Un cariñoso saludo entonces a todos nuestros hermanos que nos ven de ahí de la cuarta, quinta región de nuestro país y también de la región metropolitana, especialmente de la Asociación Metropolitana. ¿no? Totalmente. Bueno, ya nos conocemos, ustedes ya conocen a nuestros invitados y vamos entonces a invitarles a inclinar el rostro. Queremos que Dios esté presente en este estudio, pero también que sea muy significativo para la vida de cada uno de ustedes. Pastor Gino, por favor. Querido Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder aprender más de ti a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, por estas lecciones maravillosas que nos ayudan a comprender cada día cómo tú diriges tu iglesia, cómo tú diriges tu pueblo y también donde podemos encontrar tantos consejos que nos permiten tomar mejores decisiones en la vida. Te rogamos por quienes están viendo este programa para que puedan llevarse la impresión que tú deseas a través de los mensajes, a través de los textos bíblicos, para que pueda ser un programa de beneficio para su vida espiritual. Oramos para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Cuando nosotros de repente estamos de viaje, de paseo, uno de los lugares simples, sencillos, gratis, pero que mucha gente visita son las plazas de armas de cada ciudad. Y allí podemos encontrar estatuas, ¿no? Por lo general de esos próceres históricos, libertadores. Aquí en Sudamérica tenemos a varios, ¿no? Simón Bolívar, General San Martín, en nuestro país Bernardo Higgins, y una serie de personajes, Pedro de Valdivia, aquellos que descubrieron, ¿no? Y uno llega, sin ser muy conocedor de la historia de cada país, llega a una plaza y te puedes dar cuenta de quién es el fundador, hay unas placas con fundado en tal año, etc. Y esos pincelazos históricos, visuales, nos dan a entender un poquito más tal vez la arquitectura, la historia, la cultura, la gente misma. ¿Cuán importante es para la cultura, para los grupos sociales, contar con una historia? La verdad es que contar con una historia es algo muy, muy importante, dado que la historia de un pueblo es la que define también la identidad que el pueblo puede tener. Hay un dicho muy famoso que dice que no sabemos a dónde vamos a ir si es que en realidad no sabemos desde dónde venimos. Y el conocer la historia es base en todo esto. Cuando nosotros conocemos el lugar del origen, cuál es nuestra historia, podemos ir definiendo también cuál es el futuro o también cuáles son las visiones que un pueblo debería tener. Y por eso es necesario que todos nosotros podamos conocer y mirar hacia el pasado. Hay un dicho, o sea, no es un dicho, en realidad es una cita de Ellen White que es maravillosa, que dice que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Entonces nuestra visión de cristianismo no puede estar cimentada solamente hacia el futuro, tiene que ser un conocimiento integral de la historia. Tiene que ser como un equilibrio, ¿no? Totalmente. Porque la Biblia, cuando hablamos de profecía, claramente las profecías tienen que ver con el futuro.
Y muchas veces podemos cometer el error tal vez de abundar solamente el énfasis en el futuro. ¿Qué aporte nos trae estos libros históricos, especialmente Esdras y Nehemías, para conseguir este equilibrio clave para entender la historia? Nos permite ver cómo Dios en primera instancia ha guiado a su pueblo y también nos permite ver cómo las decisiones de los seres humanos muchas veces han hecho que o tengan sufrimiento o tengan bendiciones. Es bueno mirar lo que ha pasado a través de los tiempos con los pueblos para que nosotros en este tiempo también podamos saber qué es el mejor camino a seguir en lo que tenemos ahora. En la historia de Israel, exclusivamente, nosotros podemos ver cómo Dios interviene en la historia del hombre y está presente constantemente. Podemos incluso responder a preguntas como el tema del sufrimiento. ¿Por qué muchas veces Israel tuvo que sufrir? ¿Era porque Dios actuaba mal? La historia nos permite ver que finalmente son consecuencias de las decisiones del mismo pueblo. Qué interesante lo que dice, porque nos damos cuenta que en realidad los momentos no son los que definen si es que la situación fue buena o fue mala, en realidad el contexto general. Quizás si es que viésemos muchas de estas instancias tan solo en el momento particular, podríamos decir... Son casos fortuitos. Casos fortuitos. Los miraríamos sin un contexto y no llegaríamos a comprender el verdadero significado del problema. El mismo tema que estaremos tratando durante este trimestre, que tiene relación con el exilio. El exilio podríamos decir que quizás es Dios quitó su providencia del pueblo, pero que al fin y al cabo tenía un propósito mucho más grande. Y lo analizamos en la historia, no en el momento en particular. Ya entrando un poquito ya a la lección, después de esta importante introducción, ¿no? De hecho, el título dice encontrarle sentido a la historia. Hemos visto cómo Dios interactúa con la historia, echando por tierra un argumento teológico o filosófico, mejor dicho, que viene desde la época de los griegos, ¿no? De que Dios es un Dios atemporal, claro, que no interactúa, que está en otra esfera o dimensión. Y la Biblia nos muestra un Dios que no solamente interactúa con el ser humano, sino que es parte de la historia de este mundo, ¿no? El cautiverio es un hecho histórico, claramente, pero ¿cuál es el trasfondo teológico o religioso del cautiverio? ¿Cómo se originó? ¿Por qué el pueblo y cuánto tiempo tiene que pasar en Babilonia, ¿no? Para después ir adentrándonos qué pasa en el contexto de Esdras y Nehemías? ¿Qué podemos hablar del cautiverio del pueblo de Dios? Cuando Israel comenzó a desviarse de los propósitos que Dios tenía para el pueblo, Dios no es que los envía a sufrir porque Dios quiere que sufran. Es que finalmente Dios deja que el ser humano tome sus decisiones y las decisiones del ser humano lo llevan a las realidades que tuvo que vivir el pueblo. El cautiverio es responsabilidad de las malas acciones históricas del pueblo de Israel. Rey tras rey, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y está escrito. Quedó registrado como un hecho importante para las nuevas generaciones, de que cuando el pueblo camina en dirección opuesta a la que Dios quiere, se enfrenta a las consecuencias de sus propias acciones. Es interesante ver que, por ejemplo, en Jeremías 29, del 11 en adelante, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y luego dice en el capítulo 29 que me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. El concepto que Dios tiene acerca del cautiverio es positivo, siendo algo objetivamente negativo, algo traumante. Te sacan de tu nación, destruyen el templo, violan el templo, lo sagrado, los utensilios, destruyen la ciudad, las murallas. Es todo mal, todo negativo. Claro. Pero por el hecho de estar dentro del plan de Dios, a pesar del error, como dice Gino, a pesar del error del pueblo que lo conduce al cautiverio, Dios tiene un propósito especial allí, ¿no? Totalmente. Me refiero, no es algo al azar. No, Dios tiene intencionalidad. Evidentemente, no. El Señor es maravilloso porque Él tiene un plan A y luego del plan A viene el plan B. Y hace una multiplicidad de planes en relación a la conducta del ser humano. Hay algo que me llama mucho la atención. Nosotros muchas veces tratamos de colocarnos en un punto neutro dentro de los bandos que existen y a la vez también dentro de los estados en los cuales nos encontramos. La Biblia habla de dos cosas, de la bendición y de la maldición.
Y desde la perspectiva bíblica, la bendición es la presencia de Dios en un lugar. Claramente, cuando la presencia de Dios estaba con un pueblo, había prosperidad, había abundancia, porque Dios estaba ahí. Y no es que el pueblo decidiera vivir sin Dios y evitar la maldición. El hecho de que Dios ya no estuviese presente en un lugar era inmediatamente una maldición para el pueblo. Y esto también viene a ser una causa de lo que sucede. El pueblo finalmente termina sacando a Dios de su vida y la presencia de Dios se tiene que retirar y quedan desprovistos porque el pueblo israelí era un pueblo bastante pequeño dentro del lugar y evidentemente sin la protección de Dios el imperio babilonio iba a pasar por encima de ellos. Y muy influenciable también. Claro. Recordemos que Judá está a un lado de Egipto. Y Egipto es una potencia importante que también influye mucho en la idolatría del pueblo. Claro. Podemos ver tal vez que el cautiverio en Babilonia fue una acción de Dios para protegerlo de una influencia que hubiese sido fatal seguramente para el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a ver entonces que el pueblo va a este cautiverio, cuánto tiempo dura, hay algunas profecías interesantes, cuál fue la actitud del pueblo previo al cumplimiento profético de esas promesas. Pero nosotros vamos a hacer un alto, usted no se separe, continúe en compañía de Lecciones de la Biblia, nosotros ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde que usted puede entrar en contacto con nosotros aquí en Nuevo Tiempo a través de este correo electrónico que está apareciendo en vuestra pantalla, esperanza@nuevotiempo.org. Sus comentarios, sugerencias, pedidos de oración. Todas las semanas nos están llegando pedidos y estamos orando por cada uno de ustedes. Algunos nos cuentan la pena, la tristeza, porque un ser querido ha bajado al descanso por situaciones X, cesantía, familiares, de trabajo, etc. Estamos orando por cada uno de ustedes. Queremos que a través del estudio de la palabra de Dios, Dios pueda estar presente en nuestros corazones. Es por eso que también incluso al final del capítulo vamos a tener siempre una invitación para nuestros amigos, ¿no? Para que ellos, el estudiar la Biblia no sea solamente un enriquecimiento espiritual, sino que nos lleve a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, especialmente para nuestra salvación. Ese es el propósito de Lecciones de la Biblia. Un cristianismo que no tiene promesas. De hecho, hay religiones orientales, la gran mayoría, de que viven una etapa de vida circular, que si en esta vida o enfrentar la muerte no hay mayor problema, porque después me puedo reencarnar, supuestamente, ¿no? Reencarnar y volver a tener otra oportunidad. O el karma que estoy viviendo como consecuencia de algo malo que hice en vidas pasadas, lo puedo superar en la siguiente, y así. Es interesante que eso no le da sentido a un futuro mejor. Ir en búsqueda de un salvador, de un libertador, no, porque esta situación, la salvación va a ser una reencarnación. No es un salvador, un Cristo. No es una solución. No es una solución. El cristianismo, la Biblia, nos da un aporte tremendo que es el factor profético, en donde no solo sé que hay un futuro mejor, que hay promesas, sino que tenemos evidencia histórica, profética, que nos muestra de que efectivamente aquello que Dios nos prometió se va a cumplir. Y hay un ejemplo, ¿no? Ahí en Jeremías, quedamos en estos cautiverios que duró 70 años y que antes de que incluso el pueblo estuviese allí en cautiverio, Dios le da un mensaje al profeta Jeremías. ¿De qué se trata este mensaje? Dios le anuncia a Jeremías que el pueblo de Israel estará 70 años en cautiverio. Y eso está registrado en el libro de Jeremías. El capítulo 25, verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y después dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Es muy interesante esto.
¿Qué tenemos acá? Dios anunciando de que iban a estar 70 años. ¿Tan exacto fue ese episodio histórico? Fueron totalmente exactos. Hay algo que es muy significativo dentro del cristianismo, que en realidad el cristianismo se sustenta bajo las promesas de Dios. Ya la Biblia, cuando nos habla acerca de la fe, particularmente en el libro de Hebreos, dice que en realidad nosotros confiamos en lo que no vemos, pero actuamos como si ya lo tuviésemos, y esto en lo cual confiamos son las promesas. El día de hoy nosotros podemos creer y podemos pedir del Señor aquello que se nos prometió. Muchas veces, en un tema más particular, en lo humano, nosotros pedimos a Dios que cumpla con cosas que a veces Él no nos ha prometido. Y la única manera de saber cuáles son las promesas de Dios es conociéndolas a través de la palabra del mismo. En particular, en este caso, la profecía de la promesa de que al término de los 70 años el pueblo podría regresar nuevamente, fue esperanza para muchos de los profetas que nosotros conocemos, particularmente uno muy conocido, el cual es Daniel, el cual al ver que el tiempo ya se estaba acercando, empieza a generar una angustia en su corazón, ya que él nota que en realidad no hay cambios, que se está aproximando la fecha, pero que no está pasando nada. Daniel, que es de aquellos que fueron cautivos en el principio del cumplimiento de esa profecía. ¿Quién había pasado todo el periodo? Claro. Estamos hablando más o menos, claro, el cautiverio comienza 606, 605, claro, hasta el 539, 538, ¿no? Claro, Siempre hablamos de esa duplicidad de años. Después, a través de este estudio también lo vamos a ir explicando. Interesante, ¿no? Daniel entra jovencito a Babilonia y ya ha pasado 70 años, aproximadamente 90 años. Él comienza, y lo dice allí, ¿no? En Daniel capítulo 9, cuando uno va, dice, estaba yo leyendo al profeta Jeremías. ¿Qué importante es la actitud? Tenemos entonces que como cristianos debemos valorar la historia, lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero también al extendernos al futuro, esta misma historia nos da evidencias de que las promesas o profecías de Dios son reales, son veraces y se van a cumplir. Ahora, cuando vamos a Daniel, el cual estaba leyendo las profecías de Jeremías, él tiene ciertas actitudes y acciones. ¿Qué nos debieran mencionar esas actitudes para con nosotros, que también somos un pueblo profético, que vive en el tiempo del fin, y que quedan eventos aún por cumplirse, que están profetizados y que muchas veces perdemos la noción? ¿Será que esto se va a cumplir? Alguien podría decir. ¿Qué actitud tuvo Daniel allí en Daniel capítulo 9? Capítulo 9, versículo 3. Bueno, Daniel comienza a leer Jeremías y no por leer. Seguramente Daniel, desde que entró en cautiverio, él conocía esta profecía bastante bien. Y llegó el momento, y seguramente él hizo el cómputo y empezó a darse cuenta de que, claro, estaba en el tiempo donde se podía cumplir. Pero la actitud de Daniel que menciona el versículo 3 es muy encomiable. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hay una acción de ir a Dios para buscar respuestas más profundas de lo que está pasando. Él se está dando cuenta que podría cumplirse la profecía. Puede el pueblo de Israel ser liberado de esos 70 años de cautiverio. Pero la acción de Daniel es buscar al Señor. La profecía nos ayuda a entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Cuando Daniel entiende, va con estas acciones. ¿Será que nosotros es también nuestra misma tarea en el tiempo de hoy? Yo creo que es totalmente nuestra tarea. Esta figura es muy parecida a la que nosotros vivimos el día de hoy. En aquel momento Daniel estaba buscando restauración para el pueblo de la misma manera que nosotros esperamos redención para nosotros, a la espera de la segunda venida de Cristo. Y para mí es muy significativo cómo Daniel, después de tanto tiempo, no había perdido la esperanza en que esta restauración sería efectiva. Siento que Daniel, a pesar de haber sido llevado a Babilonia como un preso político, podríamos decirlo de alguna manera, él tuvo todas las chances de identificarse posteriormente con Babilonia, estaba en un puesto encumbrado, tenía una buena posición, pero él nunca dejó de entender quién era él realmente. Y esto yo creo que es un ejemplo para nosotros al ver que en realidad el medio no nos define. Muchas veces nosotros podríamos ceder ante la presión social, ante las influencias del medio, pero cuando vemos esto nos damos cuenta que Daniel, a través de su ejemplo, nunca dejó ni perdió de vista quién era él y qué era lo que él esperaba y en quién confiaba. Y esto lo hizo por medio de su confianza en las promesas de Dios.
Y lo ratificamos a través de esto, cuando él ve que en este momento él nunca perdió la esperanza, que al cabo de los 70 años podría pasar esto, y busca al encargado de aquello, que es Dios, y le pregunta, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y como nosotros con Gino tenemos experiencia, ¿no? Tenemos hijos pequeños, como dice el sabio cántico de niños, 3 veces oraba Daniel en el día. Yo creo que esa identidad que tú mencionas viene de aferrarse a las promesas, pero de forma concreta era, lo dice el capítulo 9, la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y se ve reflejado en esta actitud de ayunar. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué podemos decir en simples palabras? ¿O cómo viene a aportar el ayuno al estudio de las Escrituras y a la oración? Tal vez es una práctica que cada vez en el cristianismo estamos dejando de lado. ¿Es bueno retomarla y complementarla con la oración y el estudio de las Escrituras? Es interesante que siempre la búsqueda del Señor en la Biblia, si uno se pone a ver los distintos personajes de la Biblia, siempre está relacionada con el ayuno. Y el ayuno es simplemente restarse de alimentos para tener una mente más dedicada a las cosas de Dios. Ujú. Muchas veces vemos en la televisión, ¿no? Una huelga de hambre y un ayuno obligado para obligar a otros Claro. para que hagan lo que yo quiero o espero que cumplan. Muchas veces podemos caer en el error que el ayunar es como obligar a Dios para que Él responda mi petición. Es como que si ayuno, Dios me va a responder. ¿Cuál era la actitud de Daniel? ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba buscando? ¿Cuál era su conflicto? ¿Cuál era su duda, su inquietud? Que lo lleva, junto con orar y estudiar la Biblia, a ayunar. Claro, ahí hay algo bien interesante, la diferencia entre el ayuno y la huelga de hambre, podríamos decir, es la intención con la cual se hace. Daniel en aquel momento estaba pidiendo 2 cosas. Primeramente, y yo creo que lo que al más le interesaba y por lo cual él ayunaba era entender por qué es que se estaba dando esta situación. Él quería llegar a comprender el momento y, como decía nuestro compañero Gino hace un poco tiempo atrás, tenía que ver también con la necesidad de estar lúcido para comprender el mensaje de Dios. Y él dice en ese momento y reconoce, Señor, sabes que la verdad somos todos pecadores, y él se incluye. Nosotros vemos en la historia de Daniel que Daniel no tiene un ápice de pecado. Podríamos describirlo como uno de los personajes loables de la Biblia, porque no hay una instancia en la que nosotros podamos verlo pecando. Pero él se incluye dentro del problema y dice, Señor, nosotros hemos pecado. Y parte este ayuno en una muestra de reconocimiento, en una muestra de humildad, en una muestra de necesidad también, pero a la vez también como una herramienta para poder comprender la voluntad de Dios. Ante la cercanía del cumplimiento de las profecías, la acción necesaria es volverse al Señor. Claro. Y eso es muy interesante ver en la vida de Daniel. Cómo cuando yo noto que las profecías están apuntando hacia su cumplimiento, mi acción es ir al Señor. En humildad, en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios a través de la Escritura. Y nosotros hoy en día tenemos una promesa, una profecía, la mayor de todas, muy pronto en cumplirse, es la segunda venida. Las señales se están cumpliendo y la pregunta es ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Estoy estudiando la Biblia? ¿Estoy orando? ¿Estoy dedicando tiempo para esclarecer mi mente a través del ayuno y poder entender los planes, los propósitos, la voluntad de Dios? Interesante el ejemplo acá de... Claro. Ahora, pero volviendo a la historia, había algo que le inquietaba a Daniel, porque sabía que al cabo de los 70 años, Jeremías 25 dice, yo castigaré o retribuiré a Babilonia, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué esperaba Daniel? ¿Qué esperaban los judíos que estaban allí también en Babilonia, que eran parte del pueblo de Dios? ¿Cuál era la promesa? La promesa era de restauración de Jerusalén, su amada patria, de salir de Babilonia, del cautiverio y volver nuevamente. Pero el contexto político y social del imperio babilónico es muy complejo, porque está apareciendo ahora otro imperio que está gobernando Babilonia. Entonces toda esa confusión le genera cierta inquietud a Daniel. ¿Qué está pasando? Parte de este nuevo imperio son los persas, ¿no? Los medios y los persas.
Y en la profecía de Isaías se menciona incluso este rey llamado Ciro. Cuán importante es esta visión que Dios tiene, se anticipa a través de la profecía y sitúa al pueblo de Dios o a este personaje interactuando con el pueblo de una forma trascendental. Totalmente el actuar de Ciro y de los medios y los persas viene a ser una especie de juicio sobre Babilonia, en aquel entonces por las atrocidades que ellos habían cometido. Recordemos que Babilonia, con sus emperadores, habían mancillado lo que era el templo de Dios, habían cometido sacrilegio y cosas realmente terribles. Y a pesar de que esto había sido un llamado de atención para el pueblo, todo esto no podía quedar de esa manera. Por tanto, el Señor utiliza como un juicio sobre Babilonia a los medios de los persas. Y de hecho, el libro de Isaías menciona a Ciro como el ungido de Dios. Lo utiliza como una prefiguración de libertad a Ciro, haciendo una comparación entre él y Cristo. Dice que él mismo abrirá los cerrojos para que Ciro pueda pasar. Los historiadores dicen que los persas entran a Babilonia aquella noche cortando los pasos de agua, y cuando entran encontraron muchos de los candados que estaban abiertos. Entonces aquí es donde nosotros vemos cómo Dios abre las puertas para que Ciro pueda tomar junto con los medios de Persia el poder del imperio más grande en aquel momento, y de la misma manera también ellos puedan ayudar para libertar al pueblo de Israel. Esto es mera, digo, consecución histórica, o Dios está al control de estos eventos históricos que los medos, los persas invaden Babilonia, derrocan el imperio y comienza una nueva era de los medos y los persas. Imagínense que Isaías escribe acerca de Ciro antes de que Ciro nazca. Y lo llama con nombre. Claro, el nombre de Ciro. Daniel, de hecho, hay un escrito de Ellen White donde ella menciona que Daniel le mostró a Ciro los escritos que hablaban de él. Yo me imagino el impacto que debe haber sido para Ciro encontrar eso, y que tiene seguramente directa relación en cómo él presenta el decreto de la partida de los judíos a Jerusalén. Porque él menciona algo así como que Dios le da una misión. ¿De dónde sacó eso? Seguramente se impactó con lo que las profecías decían de él. Qué importante la profecía en el pueblo. Los profetas Isaías, Jeremías hablan mucho acerca del volver. Y lo dicen de una forma incluso hasta poética, cuando dicen volverán y los plantaré como viñas, pondré una cerca, un lagar, tratando Dios al pueblo como su viña, que era un bien muy, muy preciado en aquella época. El retorno en sí, ¿cuál era el papel del pueblo? Dios necesitaba de líderes y de estos reyes que, siendo paganos, interesante, que juegan un papel importante dentro del plan divino. Alguien puede decir, sí, un profeta es muy importante, y un rey pagano. Cuando uno ve la arqueología, los descubrimientos, ve que realmente eran paganos, tenían otros dioses, o al menos los persas, ¿no? Esta deidad Ahura Mazda, el zoroastrismo, todas sus creencias que distaban mucho de la palabra de Dios. ¿Qué rol jugaban cada uno de ellos, líderes, el pueblo, estos reyes, ¿no? Con respecto para que se cumpliera el retorno de los judíos a Jerusalén? La verdad es que ellos cumplieron un rol muy importante, a pesar de ellos no ser devotos de la creencia de los judíos en aquel momento. Ellos respetaban, particularmente Ciro reconoce la importancia de Dios y el deseo de mantenerse en paz con el Dios del pueblo de Israel. Y vemos también el poder de Dios al utilizar personas que no son de la misma fe para cumplir los propósitos y los planes que Él tiene. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que en realidad no importa qué tan grande sea el imperio y qué tan poderoso sea el rey, el plan de Dios se va a cumplir por encima de cualquier cosa. No es exclusivo en el accionar solamente del pueblo. Dios es capaz de utilizar cualquier persona para cumplir con los propósitos que tiene para su pueblo también. Entonces es muy interesante cómo utiliza. Y claramente este concepto de utilizar, nosotros lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero se puede malinterpretar como que Dios es un Dios arbitrario que puede tomar a alguien y obligarlo a hacer algo. Aquí vemos a Ciro que entra en razón al rey que
y vamos a ver después otros reyes. De hecho, podemos citar que no va a ser de trascendencia, ¿no? Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, Artajerjes. ¿Por qué digo que no van a ser un estudio tan histórico? Porque Esdras y Nehemías intencionalmente es un libro acronológico que no necesariamente comienza con un rey, continúa con otro de forma cronológica. ¿Por qué? Porque son importantes los eventos, las situaciones, más que la historia anclada a algún personaje, ¿no? O a una narración histórica. Son los eventos que van construyendo la narrativa de Esdras y Nehemías. Entonces vemos, se está construyendo ya el escenario. Dios levanta a este rey, aun siendo pagano, el cual con su razón, no siendo obligado por Dios, es usado por Dios para que Él pueda dar decretos y la primer grupo de retornados pueda volver a esta tremenda misión que es el objeto de estudio de este trimestre, ¿no? De volver a reconstruir, a restaurar el templo, los muros, y ya vamos a hablar en el tercer bloque, digo, ¿no? Cuán importante era el templo, cuán importante era la ciudad, cuán difícil era salir de ese imperio donde ellos estaban, tal vez podríamos decir entre comillas, cómodos, ¿no? Claro. Y vamos a ver después cuán importante era volver a las raíces, volver al lugar, pero especialmente también volver a Dios. De qué forma el pueblo se acercaba y volvía a Dios va a ser también una invitación para cada uno de nosotros. Queridos amigos, hacemos un corte, usted permanezca en Lecciones, ya regresamos. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, usted acaba de ver aquellos lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Así como cada capítulo en cada temporada, les queremos invitar para que usted nos llame por teléfono, nos envíe un correo electrónico o de alguna forma se comunique con Nuevo Tiempo para poder adquirir todos los materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Lindos materiales, ¿no? A todo color, que siendo alguna vale la pena. De beneficio para la gente. Exacto, y gratis. No, ¿ya? Eso no lo totalmente. mencioné. Qué mejor. Es gratuito. No hay que perder la oportunidad entonces. Sí, hay desde estudios proféticos, de familia, enseñanzas de Jesús, ¿no? Una serie de muchos materiales que capítulo tras capítulo nuestros amigos van a poder ahí tener la oportunidad de conocer y por supuesto de pedir para todos los países acá en Sudamérica y los que están fuera de Sudamérica también poder adquirir de forma digital tal vez el material. En nuestro distrito particularmente estamos trabajando en enseñanza de Jesús y con entre familia, muy muy bueno. Muy bueno, sí. Un material actualizado que ve las problemáticas de las familias de hoy en día, entonces todo en un contexto bíblico y cristiano, por supuesto, así como lo es Lecciones de la Biblia. Volver a Jerusalén después de 70 años. Tal vez varios de mis hijos nacieron en Babilonia, en una cultura completamente diferente. ¿Era fácil volver? ¿Qué había quedado? ¿Qué significaba el templo destruido, las murallas destruidas, la ciudad destruida? Alguien de repente puede decir, qué bueno, ahora llega un
libertador, entre comillas, Ciro, y vamos a casa, volvamos. ¿Era tan así? ¿Era tan fácil el retorno de los exiliados? No fue tan simple. Ellen White describe acerca de esto y dice que en el momento en que se hace el llamado a salir de Babilonia, hubieron muchos del pueblo de Israel que no quisieron volver, porque ya tenían vidas hechas en Babilonia. Ya tenían a su gente, sus niños seguramente habían crecido en ese lugar y algunos, muchos de ellos ni siquiera habían estado alguna vez en Jerusalén. Entonces la verdad es que la situación era bien complicada. Recordemos el simbolismo también del templo. El templo se construye en cierta medida como un símbolo de la presencia de Dios. Y a la vez también era parte fundamental de la identidad del pueblo. O sea, reconstruir el templo era reconstruir la identidad de un pueblo que había sido destruido. Era un tremendo desafío, ¿no? El libro de Esther evidencia que no fueron pocos los que se quedaron ahí a esas alturas ya en el reino de los persas. Salieron solo 50.000 aprox hacia Jerusalén. Y estamos hablando de, claro, un reino de Israel, digámoslo así, que ya no tenía la misma gloria de antaño. Eso también genera pocas ganas de emigrar, sabiendo que a pesar del cautiverio también han prosperado económicamente porque han pasado muchos años. Y tener que volver a Jerusalén implica casi una misión de colonizar, Claro. con los muros abajo, con el templo destruido, las puertas incendiadas. O sea, la visión no es tan atrayente. Y más encima después vamos a ver ciertas problemáticas que surgieron en Jerusalén mismo, ¿no? Pero tú mencionabas estos cerca casi 50.000, ¿no? 40 y tantos mil que retornan, y lo hacen liderados por ciertos personajes que vamos a ir estudiando. ¿Qué característica, qué particularidad tenían estos personajes? Tal vez mencionarlos algunos, después vamos, la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar especialmente de uno de ellos. Pero ¿quiénes eran? Y después tal vez nos quedamos con Esdras, que tiene ahí una particularidad al ser escriba. Tenemos ejemplos como los de Zorobabel, tenemos a Esdras, Nehemías, quienes particularmente eran reformadores de aquel tiempo. Recordemos que en proporción a la cantidad de personas que regresaron, Jerusalén era un término que nosotros utilizamos mucho, un remanente del pueblo que realmente se fue. Y ellos de manera constante estaban haciendo un llamado a reconstruir, a modificar la vida de la persona para poder restaurar la vida espiritual de ellos mismos, también de su pueblo y su identidad como nación. Claro, sale Zorobabel, que es un descendiente de David, y eso le da cierta autoridad también para guiar a ese grupo. No era fácil liderar un grupo que, si bien seguramente va con expectativas, pero también con muchos temores. No iban a encontrar el asunto fácil allá en Jerusalén. Dios permitió, claro, que hubiesen líderes espirituales, un sacerdote como Josué, que va liderando la parte espiritual, muy fieles, muy confiados de que Dios estaba al mando. Y a pesar de las amenazas, tal vez de los traspiés que tienen estos líderes, en todo momento Dios está con ellos, ¿no? Claro. Los mensajes a través del profeta Zacarías, Ageo, claro. Van evidenciando de que a pesar de la ardua tarea, de tal vez era más fácil quedarse en Persia, era más cómodo, aquellos que salieron contaban con la bendición, con la protección, con las promesas de Dios. Pero no es tan subjetivo, había que trabajar, había que exponerse a aquellos riesgos y peligros, ¿no? Y enfrentarse a la oposición, de los samaritanos. El entorno hostil en el cual estaba el pueblo en aquel entonces. Es digno de resaltar también el tema de que el pueblo no fue obligado a volver, sino que se hizo un llamado de conciencia en aquel momento a los que quisieran regresar. No se les obligó a la gente a irse desde Babilonia, sino que aquellos que tenían el deseo en su corazón de volver, volvieron. Y como decía anteriormente, a lo desconocido, a lo que estaba destruido. A veces es mucho más fácil tomar algo desde la nada y construir que a veces reconstruir lo que ya estaba roto. Así es. Así es. Y esto implica un compromiso. El caso de Esdras es bien particular porque él era un escriba, era alguien letrado, ¿no? Y él tenía algo en su corazón. Y Dios lo elige también porque él tenía un aspecto muy, pero muy importante.
¿De qué se destaca? ¿Por qué se destaca Esdras tal vez del resto de los otros líderes como Nehemías, Zorobabel, el mismo Josué siendo del área sumo sacerdotal? ¿Cuál era la importancia de Esdras para el pueblo, para el contexto, para el tiempo que se estaba viviendo? Esdras es descrito incluso por el rey como alguien muy ligado a la ley de Dios. A pesar de que es una persona muy preparada, porque no solo estudió la ley de Dios, sino que también se versó en la cultura del imperio. Sin embargo, es conocido por su deseo de estudiar las cosas de Dios y mayormente su deseo de enseñar la ley de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Esdras. Claro. Esta ley que es tan importante, tengo que llevarla al pueblo. El capítulo 7, versículo 6 del libro de Esdras dice lo siguiente. Dice, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y dice que le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y aquí hay algo bien interesante porque la característica de Esdras no solamente estaba en el conocimiento que él podía tener sobre la ley, sino también en el hecho de que la presencia de Dios iba con él. Es muy similar a lo que pasaba con José, que la característica principal de él no era la integridad, sino que en realidad la integridad venía a causa de que la presencia de Dios estaba con José. De la misma manera, la presencia de Dios estaba también con Esdras. Y esto es producto de que él tenía un espíritu constante al estudio de la ley, una disposición también a enseñarla y a dejar la ley no solamente como un tema de conocimiento, sino también como una constitución, una normativa dentro de la sociedad que ellos querían reconstruir. Y una persona que tiene la presencia de Dios indudablemente ejerce una influencia que trasciende mucho más allá de lo que le rodea. Tú decías algo bien interesante, que él tenía la misión de revivir el interés por el estudio de las Escrituras. Creo que esa es la misión hoy en día también del pueblo de Dios en el tiempo del fin, revivir el interés por el estudio de las Escrituras. Ahí vemos algo muy semejante con las necesidades que hoy tenemos de volver a la Biblia. Porque la presencia de Dios está en Esdras por su conexión con la palabra de Dios. Eso hace la diferencia. Y si lo llevamos al plano actual, claramente el cristiano necesita en estos tiempos estar claros con lo que la palabra de Dios dice. Con una cultura que es un poco desafiante, que es un poco avasalladora en muchos aspectos, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. La verdad es que es muy, muy interesante porque nosotros vemos el ejemplo de Esdras al intentar incentivar a las personas a seguir el estudio de la palabra de Dios, pero no solamente como un tema de conocimiento, sino también como al generar conciencia, y esto viene a causa de las promesas de Dios. Al entender que realmente son las promesas de Dios las que fundamentan la fidelidad de Esdras y el cumplimiento de su misión también. Así es, enseñar la ley de Dios para que el pueblo pueda estar claro con el tiempo que se está viviendo. Eso es muy importante. Claro, de la misma manera, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos que concentrarnos en la ley de Dios también, aferrarnos a las promesas, porque la liberación de nosotros como cristianos también está cerca. También está cerca, ¿cierto? Muy bien, queridos amigos, en este momento les vamos a invitar a poder ir al resumen con el pastor Joel. Así es, queridos amigos, ya estamos listos para, como de costumbre, tener nuestro resumen que nos ayuda a destacar aquellos puntos más importantes de la lección de esta semana. Hemos estado hablando acerca de cuán importante es la historia para una ciudad, para un pueblo, para un país. ¿Cuánto más es importante para el pueblo de Dios? No solamente la nación hebrea, sino todo el concepto de pueblo de Dios a través de las Escrituras y a través de la historia del cristianismo. Los hechos que Dios ha realizado en favor de su pueblo quedan registrados o han quedado registrados en su palabra. Tenemos incluso estos libros históricos a los cuales pertenecen Esdras y Nehemías, que relatan, que van narrando todos estos hechos en los cuales Dios ha planificado, tiene un plan, un propósito en cada accionar. Reyes incluso de otras naciones, siendo paganos, son parte fundamental también del desarrollo histórico del pueblo de Dios. Todo para que nosotros no tengamos ninguna duda y abundantes evidencias de que Dios está interesado por su pueblo
Y el pueblo está compuesto por individuos, por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la historia recobra un sentido especial para el cristianismo, para ti y para mí. Y a través de la historia Dios también ha prometido, están las promesas, las profecías. Al mirar al pasado, tenemos la seguridad de quién es nuestro Dios, el mismo que ha prometido en el futuro estos acontecimientos que están muy pronto en acontecer. Pues bien, en el extracto histórico de esta semana hemos visto, por ejemplo, el primer retorno. Cuando cae Babilonia y vienen los medos y los persas, el primer retorno fue trascendental. Fue así como este primer grupo, liderados por Zorobabel, por Nehemías, por Esdras, por estos líderes, ellos tienen diversas dificultades, diversos desafíos que enfrentar. No obstante, Dios estaba al control, Dios estaba dirigiendo cada uno de los pasos que ellos estaban dando. Vimos un poco el contexto de Persia. Por ejemplo, en el libro de Esdras, de Nehemías, se mencionan al rey Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, Artajerjes. Dioses paganos, idólatras, eran reyes con sus religiones, pero qué interesante que a pesar de este paganismo, en el caso de Ciro, como veíamos, antes de que él haya nacido, Dios ya lo había considerado para jugar un papel importante en la liberación del pueblo de Dios, en el retorno de los cautivos, en el caso del primer retorno. En el caso del segundo o posteriores retornos, vemos, por ejemplo, cómo Artajerjes también fue un actor fundamental en esta historia. Pero hacemos un paréntesis muy importante para describir a uno de estos líderes llamado Esdras, el cual le dio una importancia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Él no solamente por su labor la copiaba, sino también tenía y sentía el deber de revivir el interés por la ley de Dios, enseñándola al pueblo. Porque gran parte de la identidad del pueblo de Dios radica en la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros también hoy en día tenemos esta oportunidad de aceptar invitaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y tomar decisiones como es la que nuestro pastor Mauricio nos va a invitar en esta hora para que tú y yo decidamos por Cristo Jesús. Muy bien, como decía nuestro pastor Joel, es importante que tú y yo tomemos decisiones trascendentes para nuestra vida espiritual. Cuando vemos la historia y miramos hacia el pasado, podemos observar cómo Dios nos está guiando, cómo Él nos protege, cómo nos cuida y cómo busca hacer de nuestra vida algo mucho más significativo. Al mirar hacia el pasado podemos ver que Dios siempre estará con nosotros. Y al analizar historias como las que hemos tratado durante este programa en la lección de esta semana, podemos ver la importancia de reconstruir nuestra vida espiritual. En aquel tiempo el templo era un símbolo de la presencia de Dios. Quizá el día de hoy tú también necesitas que la presencia de Dios sea reconstruida en tu vida. Si es así, te invito a, por medio de la palabra de Dios, buscar las promesas que Cristo nos hace, encontrar nuestra identidad y de esta manera en el día a día poder acercarnos más a Jesús. Si tú estás pasando por un momento difícil, quizás has sentido que tu identidad se ha alejado un poco de Cristo, que quizás la influencia del medio, la influencia de la sociedad te ha apartado de Dios, este es el momento exacto para poder retornar. Muchos son los llamados, pocos escuchan la voz de Dios, pero te invitamos a ti para que tú y tu familia puedan recibir el gozo del cielo y de esta manera recibir la bendición de Dios. Queridos amigos, que Dios les bendiga, vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos que tú puedas restaurar nuestra vida. Te pedimos que tú nos puedas liberar también y que de esta manera, Señor, podamos sentir el gozo del cielo. Quédate con todos los que estamos estudiando tu palabra, Señor, con nuestros amigos que nos están viendo a través de las distintas plataformas. Acompáñalos a ellos y a sus familias y ayuda, Señor, a restaurar nuestra vida espiritual. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido
Mauricio, muchas gracias Muchas gracias por también. habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. De la misma forma, gracias Pastor Gino. También te queremos invitar para que nos acompañes en la siguiente lección, ¿te parece? Así es, muchas gracias. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes también queremos agradecerles por permanecer en esta lección, en esta semana, junto a nosotros. Y por supuesto, la invitación, nos encontramos en una nueva lección aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.